Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Hoy quisiera hablarles acerca de las señales del Señor. El mundo en que vivimos es un mundo de señales. Todo donde estamos, todo cuanto nos rodea es un mundo de señales. Desde que nacemos, estamos sujetos a ese mundo de señales, esos llamados signos vitales, que son señales de vida, signos de vida. Cuando una criatura nace, los médicos, las personas que están atendiéndole, están pendientes de todos aquellos signos, de todas aquellas señales, para ver la salud del niño. Y durante todo nuestro crecimiento, las mamás son sabias, Dios las ha dotado de esa sabiduría nata para conocer, saber cómo sus niños están creciendo. Y por supuesto, son las señales que se lo dicen. Nuestro cuerpo es un cuerpo de señales. Sentimos cuando estamos enfermos. El cuerpo nos da las señales. Todo el universo, todo el mundo es un mundo de señales. Las señales convencionales, las señales sociales, son las que nos permiten y nos ayudan a vivir en un poco de armonía. De hecho, cuando quebrantamos esas señales, cuando violamos esas señales, por supuesto, sufrimos las consecuencias. Dios es un Dios de señales. Desde el comienzo, desde la eternidad, hasta nosotros, Dios nos ha dado señales. Dice la Biblia que cuando Dios creó el universo, cuando Dios hizo el mundo, puso las grandes lumbreras celestiales como señales para los tiempos. El sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Cuando Dios destruyó el mundo antiguo por medio de un diluvio, dice que hizo un pacto con Noé de que no volvería a destruir el mundo con agua. Hizo ese pacto y puso como señal el arco iris. Y eso es lo que dijo el Señor: veré el arco iris y me acordaré del pacto hecho con Noé. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, de igual manera, le dijo a Abraham: voy a ser tu Dios, el Dios de tu descendencia, y tu descendencia será mi pueblo. Y entonces Dios le dio una señal. Si tú guardas el pacto, si tú estás dispuesto, Abraham, entonces todo varón que nazca será circuncidado. Así nació la circuncisión, como señal del pacto entre Dios y Abraham. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, la noche en que salieron, Dios le ordenó al pueblo hebreo que pusieran sangre en las puertas, en el dintel, en la entrada de la puerta, como señal de que ellos estaban obedeciendo la palabra del Señor, y que donde quiera que Dios viera la sangre, no iría a matar allí a los primogénitos, lo que conocemos hoy día como la Pascua, o como se dice, pasar de largo. Esa es la palabra que usa: veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuando Josué fue a conquistar a Jericó, mandó unos espías. Y aquellos espías se escondieron en casa de una mujer, Rahab, que tenía su casa en la parte alta, en el muro de la ciudad. Y aquella mujer creyó lo que aquellos hombres iban a hacer y les pidió que cuando ellos volvieran en la conquista, salvaran su casa, como ella los había salvado, protegiéndolos
del rey de la ciudad de Jericó. Y aquellos varones espías le dijeron a la mujer: con esta cuerda, con este cordón, con que tú nos has ayudado a bajar por la pared, ponlo como señal en tu ventana. Así el día que el pueblo de Israel vuelva a tomar a Jericó, veremos la casa que nos salvó y ustedes van a ser salvos. Es la señal. De hecho, esta mujer llegó a ser parte o está en la genealogía del Señor Jesús. El Señor Jesús endosó, confirmó estas señales, este lenguaje de señales, esta pedagogía para enseñarnos a nosotros a conocer al Señor. Cuando Nicodemo, un fariseo, miembro del Sanedrín en Jerusalén, vino para hablar con Jesús, dice que vino de noche. Tenía miedo a sus colegas. Y la introducción que nos da San Juan capítulo 3 es que este hombre Nicodemo vino y le dijo a Jesús: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es muy interesante que quien le está diciendo esto al Señor es un maestro del pueblo, es un hombre instruido y obviamente es un hombre que le ha puesto mucho cuidado, ha estudiado, ha observado las señales que el Señor está haciendo. Y no solo él, por el lenguaje que usa, también sus compañeros. Es ahí cuando Jesús le habla del gran nacimiento. Y como este hombre no entiende el lenguaje, a pesar de ser tan instruido, no entiende el lenguaje espiritual con que el Señor le está hablando, entonces Jesús le trae a la mente una señal. Una señal que por supuesto Nicodemo conocía muy bien. Y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y seguido, introduce ese gran versículo bíblico que todos conocemos, versículo bíblico que se lo dirigió primeramente a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De dónde nace ese versículo? Nace de ese contexto de estar hablando de las señales de Dios, de las señales del Señor. En una ocasión, vinieron los escribas y vinieron los fariseos para pedirle al Señor que les hiciera una señal. Exagerados. ¿De quién era Él? ¿Por qué estaba haciendo lo que hacía? Y entonces el Señor Jesús les dijo: señal la demandan los incrédulos. Dijo: pero señal no les será dado, sino la de Jonás. Señal, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. La señal de Jonás. Cuando el Señor Jesús dice que salió con sus discípulos del templo y los discípulos le mostraron la hermosura que quedaba del templo, entonces Jesús les dijo: de todo esto no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y los discípulos le dijeron inmediatamente: Señor, dinos, ¿cuándo será ese día? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Es entonces cuando el Señor Jesús introduce esos grandes capítulos, Mateo 24, Lucas 21, hablando de sus señales antes de su segunda venida. Todos conocemos estas grandes señales.
Pero Lucas enfatiza especialmente en el versículo 20, Lucas 21, 25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Dios es un Dios de señales. Cristo vindicó esto, autenticó esto, usando las señales como parte de ilustración, de pedagogía para conocer el Evangelio del Señor. El día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro dio aquel gran discurso de Hechos capítulo 2, hablando de la presencia, de la venida, de la manifestación del Espíritu Santo, Pedro le dice a la multitud que está ahí: esto que están viendo es la prueba de que Cristo resucitó. Y Pedro le dice con una autoridad, sin duda el Espíritu Santo, hablando de Jesús, dice: varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales, como las que Él hizo en medio de nosotros. Es decir, que lo que Pedro está diciendo es que las señales que el Señor Jesús hizo eran la prueba evidente de quién era Jesús y por qué estaba sucediendo eso el día de Pentecostés. Pero el apóstol Juan nos ayuda a entender con claridad cuál es el propósito de esas señales. Juan, ya terminando su evangelio, en el capítulo 20, los versículos 30 y 31, dice que hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice, no se han escrito en este libro. Valga decir en el evangelio, valga decir en los evangelios, en la palabra del Señor. Y agrega el versículo 31, pero estas señales, las que sí están escritas, dice, se han escrito, y Juan menciona tres cosas. Versículo 1, dice, se han escrito para que creáis o para que crean que Jesús, el hombre, el Hijo de María, el que anduvo por los campos, aquel ser humano, Jesús, Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Pero Jesús el Cristo, dice, es el Hijo de Dios. Y agrega, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Repito el versículo. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que las señales en sí, no nos quedamos con el hecho en sí de la señal, sino que la señal, como su nombre lo indica, tienen un propósito: mostrarnos de algo que está más adelante, de algo que está más allá. Las señales tienen el propósito de recordarnos un compromiso o un pacto o una promesa. Y Juan está diciendo, las señales que Jesús hizo, sí, importantes, muy importantes, por supuesto, los milagros, como acostumbramos a llamarle. Pero dice, más allá de eso, tenemos que ver el propósito por el cual el Señor hizo esa señal. Cuando Jesús sanó a un hombre paralítico, el Señor está enseñando ahí, traen a un hombre paralítico, no lo pueden llevar delante del Señor donde estaba. Entonces dice la Biblia, abrieron un hueco en el techo, por ahí lo bajaron y lo presentaron delante del Señor.
Cuando Jesús le habló a aquel hombre, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces las personas que estaban ahí, los fariseos, dijeron: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este que se atribuye el derecho de perdonar pecados? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús les dijo: para que ustedes sepan que yo, el Hijo de Dios, tengo poder y autoridad para perdonar pecados. Por eso le digo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Porque igual me es decirle: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, la curación del paralítico sí era importante, muy importante, una gran bendición, por supuesto, un milagro, gracias al Señor. Pero más allá del milagro, la curación del paralítico era tan solo una señal de que Jesús tiene autoridad y poder para perdonar pecados. Y tan cierto como le dijo al paralítico: levántate y anda, tan cierto tiene la autoridad y el poder para decir: tus pecados te son perdonados. El lenguaje de una señal. Cuando Lázaro enfermó, las hermanas de Lázaro mandaron a llamar al Señor para que fuera, por supuesto, orara por Lázaro y se curara, se sanara. Pero el Señor no fue. Y se lo dijo a sus discípulos: esta enfermedad, la enfermedad de Lázaro, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y dice el testimonio bíblico, Juan capítulo 11, que Jesús todavía se quedó allí 4 días. Y cuando Jesús supo, sin que nadie se lo dijera, que Lázaro había muerto, entonces le dijo a sus discípulos: vamos a Betania. Voy a despertar a Lázaro. Y dice que los discípulos pensaron que Lázaro era dormido, pero Jesús hablaba de que Lázaro en verdad había muerto. Cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, entonces sus hermanas le critican por qué no había ido cuando los llamó, cuando le mandaron llamar. Y hasta le dicen: Señor, Lázaro hace 4 días que murió. El tiempo que Jesús había dicho. Pero Jesús le dijo ahí a las hermanas, a quienes estaban ahí: yo soy la resurrección y la vida, y Lázaro va a resucitar. Marta le dijo: sí, Señor, eso lo sabemos y eso lo creemos. En tu segunda venida, Lázaro va a resucitar. Jesús le dijo: no. No va a ser en mi segunda venida solamente. Dijo: ahora mismo, Lázaro va a resucitar. Y conocemos la historia. Llegó frente a la tumba, 4 días de muerto, le da la orden a Lázaro, y Lázaro resucita y sale andando. La vida volvió a Lázaro. Todo su cuerpo, todos sus órganos que ya habían entrado en estado de descomposición, a la palabra de Jesús, cobran vida y se levantan. Es de esa señal, es de ese milagro que Jesús saca la gran enseñanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un gran milagro para Lázaro, un gran milagro para sus hermanas, un gran milagro para quienes estaban allí presenciando. Pero más allá de eso, la enseñanza de esta gran señal. Cristo es la autoridad sobre la muerte. Cristo es la resurrección y la vida. Y así como Cristo le puede devolver la vida a un hombre, y a muchos otros lo hizo, que estaba muerto físicamente, literalmente, en estado de descomposición, también Cristo
es la autoridad para darle vida y vida eterna al que cree en Él. Así como le perdonó los pecados a aquel paralítico, perdona nuestros pecados, porque tiene autoridad y poder para perdonar pecados. Así como Él resucitó a Lázaro y a tantos otros, nos va a resucitar también a nosotros. La Biblia dice, todos cuantos hemos creído en Jesús. Cuando el Señor del sonido de la trompeta, San Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no está hablando de un lenguaje simbólico. No está hablando de un lenguaje que trasciende tal vez a una parte de interpretaciones espirituales. No. Pablo está hablando un lenguaje literal. Los cuerpos, los que hemos muerto en Cristo, con una gran diferencia. Que resucitaremos con cuerpos gloriosos. Este cuerpo físico de materia que hemos tenido por tantos años va a ser transformado, dice Pablo, por la palabra del Señor. Las señales. Yo quisiera, hermano, hermana, animarla a usted en estos días difíciles por muchas cosas, como sabemos. Que usted tome la palabra de Dios, que usted tome la Biblia y que usted se vaya especialmente en estos días por los evangelios, buscando allí las señales de Dios. ¿Qué Dios tiene que decirle a usted? ¿Qué Dios tiene que decirle a su familia? ¿Cuáles son las señales de Dios para tu vida? ¿Cuáles son las señales de Dios para tu casa? Hay un dicho, un proverbio, dice en chino, muy conocido, que dice, no le des a tu hijo un pez, enséñalo a pescar, porque si le das un pez, le habrás quitado el hambre por un día, por un momento. Pero si lo enseñas a pescar, le habrás quitado el hambre para toda la vida. Eso es la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Juan 5:39. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñe las Escrituras. A veces en estos momentos difíciles, aún los hermanos, los que conocen el Evangelio, aún hermanos maduros en la fe, están yendo, buscando en la televisión, en la internet, por todas partes. ¿Dónde hay alguien hablando? ¿Quién tiene algo que decirnos? ¿Cuál es la profecía del último día? Como decimos vulgarmente, ¿cuál es la noticia del día? Hermano, tome la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Pídale al Señor que le dé el Espíritu Santo para entender las señales que Él tiene para su vida. En medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis, esa pérdida de trabajo, cualquier crisis, hermano, Dios tiene señales. Dios tiene señales para su vida. Dios tiene señales para mi vida. Dios tiene señales para su casa. Dios tiene señales para su familia. El Dios que le habló a Noé, el Dios que le habló a Abraham, el Dios que le habló a Moisés, el Dios de Jesucristo es nuestro Dios. Dios tuvo señales para ellos en momentos difíciles. Dios tiene señales para nosotros. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que fieles son las promesas del Señor. Permítame agregarle, fieles y verdaderas son las señales del Señor. Dios nos ayude a entender su palabra y a entender las señales de los tiempos para nosotros. Yo quiero orar por usted. Padre, gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias que nos enseña que tú has hablado y que tú hablas.
y que hablas por señales que nosotros podemos entender, que tu Santo Espíritu nos hace entender. Y en este día, Señor, yo te pido por este hermano, por esta hermana, que tal vez está en un momento de confusión, Señor. Abre, Señor, su mente, su corazón, y que él o ella pueda entender la señal que tú tienes para su vida. Y a ti te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.